Muy, pero muy buenos días. Una hermosa y nueva mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y transmitiendo en el espacio Tiempo de Bendecir el Pan Diario. Hoy vamos a ver un temita, la palabra dicha. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4:1. Ninguna meta se puede fundamentar en una presunción o capricho. Siempre debe tener como base la palabra que llegue por iniciativa del Señor y que nos revela el plan de Dios. Este principio es el que revela al final de Romanos 4:18. Aquí Pablo nos aclara que Abraham se definió cuando recibió una palabra específica de Dios, conforme a lo que se le había dicho. Un propósito inquebrantable nacido del corazón del hombre es obstinación, pero un propósito inquebrantable nacido del corazón de Dios es fe. Los hombres y mujeres de Dios no son electores, son elegidos, descubren las metas y los propósitos de Dios, no los diseñan, de tal manera que en el proceso de hallar metas la revelación divina representa un papel determinante. Oración, Señor, que tus caminos son más altos que los míos y que solo tú tienes palabras de vida. Ayúdame por tu espíritu a escuchar tu voz y a no moverme por mis pareceres. Gloria a Dios. La palabra dicha. Este bendito Abraham, el padre de la fe, que nos enseña, ¿no?, con su vida, con su actitud, con sus errores, porque cometió muchos errores en el camino, verdaderamente errores muy grosos en algún momento, ¿no? Pero en el fondo fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque terminó creyendo y llevando por obra aquello que Dios le había prometido. En un determinado momento nos narra la Escritura que a Abraham Dios lo saca, le muestra las estrellas del cielo y le dice que así será su descendencia y que en esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, y de esa descendencia de Abraham nacieron dos grandes pueblos y uno de ellos fue el pueblo de Israel. Ahí es donde encontramos la promesa de Dios en el pueblo de Israel y este hijo que Dios le había prometido que daría descendencia posteriormente a Jesucristo nuestro Señor. Varias generaciones después encontramos a Jesús, nacido de la Virgen María, cumpliéndose las escrituras que estaban dichas en Isaías y en otros profetas, y vemos el resultado final de esa descendencia. Y bendito todas las naciones en las tierras en Jesucristo nuestro Señor. Realmente, cuando uno camina en las cosas del Señor, tenemos muchas lindas ideas y son lindas, ¿no? Muchas veces lindos sueños. Y pasa que uno a veces los comparte con el Señor y da por hecho que Dios, bueno, ya le dijo que sí. Y resulta que en el andar nos damos cuenta que no era así como nosotros pensábamos, ¿no? Y es volver a comenzar, volver a reiniciar, es como volver a resetear la máquina, ¿no? Empezamos de nuevo. Hasta que vamos encontrando en esa comunión con el Espíritu Santo las cosas que verdaderamente al Padre le agradan. Él nos las hace saber. Por ejemplo, cuando estaba intercediendo Moisés por el pueblo después de que el pueblo había pecado, logra que verdaderamente Dios escuche y cambie el juicio. Pero nada evitó
de que después sucediera lo que sucedió, que el pueblo siguió en su postura de incredulidad, de no aceptar, de cuestionarlo a Moisés. En definitiva, cuando uno mira, Dios tenía razón. Ahora, no por eso Dios no lo escuchó a Moisés. Tenía ese nivel de comunión con el Padre que le permitía, a través del Espíritu Santo, le permitía poder vivenciar la voz de Dios y entender por dónde iba el camino. A la final se llegó a la tierra prometida 40 años después de lo que estaba planificado por Dios. ¿Por qué? Por el gran amor que Dios tenía por su pueblo. Lo esperó en cada rebeldía, lo esperó en cada rebelión, lo esperó en cada situación de pecado, lo esperó en cada momento que lo cuestionaron a Moisés, y con todo y eso el Padre los fue esperando hasta que la generación posterior a la que había salido de Egipto es la que logra entrar, guiada por Josué, logra entrar en la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto? La profunda paciencia que Dios nos tiene, la profunda misericordia que muestra el Padre para con nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras situaciones de incredulidad, de las veces que le damos vuelta a la espalda, las veces que nos enojamos con Él por cosas a veces hasta triviales, ¿no? Por eso debemos entender que hay una palabra dicha. Ayer hacía referencia a un aspecto de la tentación de Jesús que quiero recalcarlo nuevamente. Fíjense que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que hay un hecho que sucede maravilloso. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se abren los cielos, se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa fue la voz clara que escuchó Jesús de qué decía el Padre de él. Después inmediatamente dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Y cuando aparece la primera tentación, fíjense que uno siempre la asocia con que le pide que convierta la piedra en pan. Y es cierto, le pidió eso. Pero hay algo que le dice antes Satanás. Le dice: si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente sos el Hijo de Dios. La tentación fue en poner a Jesús en duda de quién Él era. Y las tres tentaciones fueron igual, con el mismo discurso. Que Él dudara de quién era. Por eso el Señor en la primera nomás le dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la palabra que había salido de la boca de Dios y que Jesús tenía presente? Que el Padre le había dicho en el río Jordán: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Esa palabra dicha por Dios es la que determinó posteriormente la actitud de Jesús ante la tentación. Bueno, la buena noticia es que nosotros tenemos a través de la Escritura, que en muchos pasajes de la Escritura, el Padre nos quiere recordar que al haberle aceptado, que al haberle conocido, que al haberle permitido ser nuestro Señor, somos sus hijos. Y esa es la identidad que permanentemente es atacada en cualquier tentación, que perdamos la identidad de hijo. Porque si yo pierdo la identidad de hijo, solo me salgo del favor de Dios. Por eso, tengamos presente estos detalles de que cuando una palabra de Dios es dicha, esa palabra va a traer un cumplimiento en cualquier circunstancia de la vida. Por eso le aliento a que usted siga creyendo, confiando, amando al Señor
y por sobre todas las cosas, dejarse amar y transmitir ese amor hacia nuestros semejantes. No hay motivos para odiar, hay motivos para amar. ¿Por qué? Porque hemos sido amados primero. El Señor nos amó primero. No conoceríamos del amor de Dios si no nos hubieran amado primero. Bueno, ese beneficio que uno recibe de parte de Dios es lo que Dios anhela que nosotros hagamos hacia nuestros semejantes. Entender que Él trajo a su Hijo Jesús a pasar por una situación de persecución, de muerte de cruz y resurrección, por amor a las almas de todo el orbe, de toda la tierra. Todos los que existieron y los que existirán tienen el beneficio de esa bendita gracia. Muchos no lo reciben y en su libre albedrío tienen toda la libertad de no hacerlo. Pero muchos más son también los que deciden creerle y deciden seguirle. Así que es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien, y no se olvide que tiene un Dios que lo ama profundamente, Padre amante, cuidador de sus hijos, cuidador de sus hijas. Por eso es tiempo de bendecir. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo compartido, por lo que podemos recibir de ti cada día, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, oramos por aquellas personas que aún no te han conocido, que son conocidas nuestras o no, que muchas veces, Señor, inclusive hasta nos persiguen, nos insultan, nos maltratan. Señor, te rogamos por cada uno de ellos. Sabemos de que tú has llegado para dar vida y vida en abundancia y que todo aquel que cree en ti recibe el beneficio de tu gracia. Por eso te rogamos por cada uno de ellos, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos. Señor, sea tu amor extendido en el corazón de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor.